Otro jueves más con el Inside Star Citizen. En este caso se llama Interacción y Acción. No, Interacción en la Acción. Interaction in Action. O Interacción en Marcha, más bien. Interacción en Marcha, sí. Vamos para allá. The interactions that we have in our game define how reactive the environment is, define how simulated that space feels, how La interacción en el juego simula cómo reactivo es el entorno, cómo la simulación se siente en el entorno. real and immersive it reacts. Inmersión, and realidad. is a big part of driving emergent gameplay of I see a thing, I understand it, I expect it to behave a certain way, and then it does. Claro, dice que es parte de una... Es muy importante para lo que es la inmersión, por el hecho de que tú ves una cosa, entiendes cómo funciona y se espera que haga determinada cosa. We make zoos primarily to demonstrate a playground of the functionality that we have. And also, here is an example setup of how those things are achieved. A designer is able to go in and see that if they've had any issue with their own implementation. Dice que ese tipo de estancias que estamos viendo no las hacen para como entorno de pruebas para poder ellos revisar que todo vaya bien y tal, y ahora pues estamos viendo un ejemplo de eso, ¿no? Prior to bothering an engineer, they can take a look at the gold standard of here's a thing with nothing else working. See if that gives you some hints first before we start interrupting an engineer. If you go in and you find it broken, that's a good moment to call an engineer. Claro, dice que si un artista cuando hace esto, ¿no? Lo encuentra que está roto, es un buen momento para... A ver. Un momento. Before we start interrupting an engineer. If you go in and you find it broken, working. See if that gives you some hints first before we start interrupting an engineer. If you go in and you find it broken, that's a good moment to call an engineer. All that in mind, we've been making an interactions. Vale, creo que es que tengo que volver a ponerlo, chicos, porque no sé si se refiere a que... O sea, porque dice que es un momento para llamar a un ingeniero si lo encuentra roto, pero no sé si se refiere a ellos a nivel interno o nosotros como jugadores. Un momentito. Go in and see that if they've had any issue with their own implementation prior to bothering an engineer, they can take... Vale, sí, en vez de molestar a un ingeniero, sí, se refiere a desarrollo interno, de que en vez de molestar a un ingeniero, pues para que resuelva ese problema que se lo encuentra roto, que lo a look resuelvas. at the gold standard of here's a thing with nothing else working. See if that gives you some hints first before we start interrupting an engineer. If you go in and you find it broken, that's a good moment to call an engineer. All that in mind, we've been making an interaction zoo, a place to demonstrate all of the different nuanced and complicated interactions that we can get between a bunch of different entities that designers can go take a look at and draw inspiration from to pull into their levels, their ships, their whatever environments we're making. Claro, dice que lo que estamos viendo es el Interaction Zoo, es precisamente un escenario donde pueden poner diferentes tipos de mecánicas o características para probar, donde los diseñadores pueden probar, los diseñadores del juego, y bueno, pues donde pueden hacer despliegue de todo tipo de naves o lo que quieran para probar cosillas y mecánicas que están dando en el juego. The reason I like zoos, philosophically, I believe as a game designer, the two core parts of gameplay are collision and doors. With our doors, we've got all these automatic doors, and those doors connect between rooms, and every time a door doesn't react the way you expect, it breaks your immersion and pulls you out of the game. Claro, dice que uno de los núcleos principales del juego son colisiones y puertas. Que dice que pues puertas que sean automáticas, tal, que si una puerta no funciona como debería, automáticamente te saca de la inmersión. Even with something simple like a control panel, we can explore things like
enabling and disabling the proximity sensor so that you have control over whether or not it lets you through automatically or if you have to interact, and make sure it's all working properly. Qué guapo. O sea, que dice que tienen control sobre que pueden activar o desactivar el sensor de la puerta para ver si se abre con proximidad y que tienes control sobre todo eso para ver si todo funciona. Beyond the control panels, there's the doors themselves, which give us many opportunities for complex and nuanced behaviors. So we've explored things where if you cut the power to a door, it'll stop its behavior. The lights will go out on the control panel and you won't be able to interact with it in that way anymore. But then maybe we make this wedge kit that you physically place on the door, which pries it open, and which allows you then to sneak through. Qué guapo. O sea que puedes cortar la energía de lo que sería la puerta. Vemos que todas las luces están apagadas, incluso lo que serían los paneles de la puerta. Y puedes poner este dispositivo para abrir la puerta, como estamos viendo. And maybe even past that, there's the locks on the door. Para colarte, ¿no? Physical and have their own state and have their own health. And if those things get changed, either by some lockpicking gameplay or some damage or some external thing that we could explore even beyond, that you might trigger an alarm. Claro, dice que además tienes el tema de esas puertas, que vemos que a pesar de quitar toda la potencia, puede que haya puertas que tengan un seguro mayores, que puedes cortar, algún tipo de forzar de mecánica de gameplay, de forzar cerraduras y demás, que estamos explorando varias cosas, comenta. Y que además una vez tú, aunque consigas abrir la puerta, de esa manera puede que actives una alarma. When alarm triggers, we want to have that event actually get passed through the environment. And so even just by having a single chain of communication, being able to interrupt it at any stage or alter it at any stage creates all this opportunity for subversion, reaction, for the doors to get locked down, and for the alarm lights to go off and start blaring, or for those things to fail to happen or get stuck in that state because something went wrong. Claro, y puede ser que además, mediante que haya varias partes a lo largo de lo que es las alarmas, que si modificamos puede que interrumpamos esas luces, puede que esas luces se queden permanentes o puede que se active la alarma si algo hemos hecho mal en ese proceso. Or some sabotage went right. As each Y si un sabotaje no ha ido bien, pues puede que... O sea, no tiene por qué... La alarma puede saltar porque haya un fallo en el dispositivo de la alarma. También porque se haya hecho un mal sabotaje. thing feeds into the next behavior, it creates a world that feels real. It creates a world you can make a plan for and a world you can react to. Claro, además dice que este tipo de cosas crean un mundo en el que tú puedes, en el que se siente real, en el que puedes planear cosas y que reacciona a tus acciones, ¿no? The way in which we interact with objects in the game world is essential to creating an immersive and enjoyable experience. And we hope that many of the interactions seen here, and quite a few that are maybe a little too early to share, will make their way into the persistent universe. But before that happens, it's time once again for a sprint report, so let's get to it. Dice Descolando que espera que interactuar con cosas en el juego que es importante para hacer un juego inmersivo y que hay cosas que todavía no están listas para enseñar, más cosas además que todavía no están listas para enseñar quizás de momento, y que todo esto pues esperemos que haga su camino en el verso, o sea que lo veremos en el verso. La cuestión es cuándo. Y Sprint Report. Now, there will be plenty of ship news coming out of IAE in the coming weeks, but let's go ahead and take a quick look at work from the graphics team on adding iridescence to the hard surface shader, seen here on the Talon Light Fighter from Asperia. Estamos viendo el nuevo shader que le han añadido a lo que es el casco de la Talon, la Asperia Talon, es esa iridescencia, que lo hemos podido ver en la pistola esta que han regalado, que según la mires va cambiando de color. Bueno, pues este es el efecto, ¿no? Y esto es el efecto pues aplicado a la Talon. Now, coming from the original concept, the iridescent paint allows us to showcase a variety of luminous colors that seemingly change when observed from different angles. Claro, dice que según vas observando de diferentes ángulos,
ellos permiten este shader que vaya cambiando de color y de luminiscencia, ¿no? De This luminosidad. isn't necessarily the final look of the ship, but only a first implementation of this new aspect of the shader. You can bet that we'll be dialing it in further and that we'll see more of the Talon in later weeks ahead of its intended release in Alpha 3.12. Dice que veremos que este no es el resultado final, que veremos más interacciones con la Talon de cara a su liberación final en la 3.12. As part of an overall effort to revamp and unify the way scanning and radar works for vehicles and FPS players alike, the vehicle tech team has progressed on what they're calling the Radar Object Collection Subsystem. Now, using a temporary back-end UI at the moment while it's still being developed, this will eventually form the underlying basis of finding and filtering almost anything. Pues en resumidas cuentas, la subsunción de los escáneres, chavales, que vamos a poder tener filtros. En definitiva son filtros, ¿no? De poder filtrar tipos de naves, minables, todo lo que veis ahí, ¿no? Que si torpedos, que si torretas, que si tal. O sea, para poder poner filtros de los escáneres y que finalmente, pues, cuando estemos escaneando con una nave, si vamos a escanear minerales, pues que no nos aparezca de todo. Y si vamos a escanear naves o posibles enemigos, que no nos aparezcan Quantanium en el momento indicado, justo, que además suele pasar que vas a escanear algo con una nave que no toca y encuentras Quantanium y dices, mierda, si te viera una Prospector. With an ambient signature. You can see how enabling the resource filter shows mineable rocks ahead, while toggling the infrared adds the cutlass info that's a bit farther behind them. Now, since not all scanning options will be available in all situations, Un momentito, porque hay una cosita aquí que... cutlass info that's a bit of finding and filtering almost anything with an ambient signature. You can see how enabling the resource filter shows Resource Filter, filtro de recursos. Vale, filtro de recursos, el RS. mineable rocks Para ahead, los minables. while toggling the infrared adds the cutlass info that's a bit farther behind them. Now, since not all scanning options will be available in all situations, reducing our options down to a simple cross-section scan means that we can see the ship when unobstructed, but that scan data is now occluded as asteroids or other items come between you and your target. Interesante, dice que no siempre todas las opciones estarán disponibles en todas las situaciones y que además vemos, por ejemplo, como en el caso de la cross section, que es según la silueta, digamos, el cuerpo de la nave, vemos como cuando se mete detrás del asteroide que perdemos el objetivo, perdemos la información. Now, as this Con los develops, objetos que haya it por el will medio. apply to both ships as well as players or NPCs hiding behind large objects, walls, or even doors. Claro, y esto hará que pues facilita ese gameplay de que los NPCs se oculten detrás de puertas, objetos o bueno, pues asteroides y demás, ¿no? Con las naves y todo eso vamos a poder hacer emboscadas, chavales, emboscadas. Meanwhile, work on refinery decks continues with this look at some of the exterior infrastructure and how that sits within the upcoming Lagrange point gas clouds. Now, this review specifically was to get an early look at what these stations might look like once they're embedded in the upcoming Alpha 3.12. Esto da una sensación de cómo las estaciones probablemente estén así en la 3.12 con el tema de los Lagrange Points, que son las nubes de gas estas y tal. After some consideration, one thought was that maybe a few more asteroids could be used to flesh out and more appropriately theme the exterior of these refinery stations. That was an easy call, but it will also have to be balanced with our desire to avoid turning our major trucking lanes into obstacle courses. A ver. Avoid turning our major trucking lanes into obstacle courses. Claro, dice que que quizás se podría haber llenado todo esto más asteroides para dar una temática más interesante a lo que es esta estación para lo que es la cubierta de esta refinería y demás, pero bueno, que también tienen que valorar también el hecho de que cuando vayamos a, digamos, a la estación a pedir landing y tal, que no se convierta en una carrera de obstáculos. Well, not all O sea, todo lleno de obstáculos, ¿no? of them anyway. Now, while the look of these are coming along nicely, we'll talk more about how actual refining gameplay itself will work next week.
Finally, La siguiente semana harán más hincapié en cómo será el gameplay que vamos a tener de las cubiertas de refinería. let's check in once again with the ongoing work of our colonial-style homesteads. Last time, we saw the 2D concepts turned into 3D concepts, and that was a big step in helping us visualize and evaluate the direction we wanted to take them. What you're seeing here is the next step in that look dev process, where we've now taken the raw, very rough 3D concept meshes and brought them down to a planet in Engine, similar to the way the team reviewed 3D docking concepts by sticking them onto existing space stations. Now, it's important to note. A ver, un momento. Bueno, lo que estamos viendo es la primerísima implementación de esos conceptos que hemos visto en planetas. Que están probándolo en planetas, ¿no? De ese tipo de viviendas y Meshes and brought them down to a planet in Engine, similar to the way the team reviewed 3D docking concepts by sticking them onto existing space stations. A ver. Ahí no me he enterado muy bien de lo que dice. Down to a planet in Engine, similar to the way the team reviewed 3D docking concepts by sticking them onto existing space stations. Now, it's Es que no entiendo lo que dice. De alguna manera el equipo ha revisado también... A ver. brought them down to a planet in Engine, similar to the way the team reviewed 3D docking concepts by sticking them onto existing space stations. Now, it's important to note here that these are No entiendo muy bien lo que dice, porque dice algo de que el equipo ha revisado algo mientras siguen pegados a la revisión. Creo que han puesto esto, que de alguna manera han manejado el ir probando esto mientras siguen pegados a la revisión de la docking station de las estaciones. Creo que es lo que dice. still concepts, and that the process of building them into viable in-game assets has not yet begun. So let's set our expectations accordingly. Vale, dice que digamos que esto es solo para probar y que estoy pensando en lo otro. Assets has not yet begun. Claro, y que digamos que la creación de recursos todavía no ha empezado. La creación de recursos para esto todavía no ha empezado, que simplemente es algo muy primitivo y que lo tengamos en cuenta. O sea, que tengamos nuestras expectativas acorde de eso, que todavía es algo muy primitivo. So let's set our expectations accordingly. Tests like this are used to help us evaluate things like shape language, how the structures feel along or against certain landscapes, what kinds of visual stories can be told through placement. Es una locura, dice que bueno que formas de trabajar como esta permiten a los creadores tener una visión de cómo se funden estos edificios con el entorno orgánico del planeta, qué clase de gameplay o de historia se podrían encuadrar aquí. Orientation or combination, and even be used to help identify any sort of structure type that might still be missing from the proposed toy box. Y además, aparte de para evaluar las formas, también para mirar si hay algo que se eche en falta a la hora de poner este tipo de estructuras, si alguna estructura sería necesaria para terminar de completar el set de este tipo de edificaciones. Beyond this test, it's also just a really cool look into Star Citizen's future, when one day frontier towns full of NPCs with jobs or missions can be found throughout the universe, and then one day later, players themselves creating outposts all their own. A ver, chavales. Railker, afina bien la oreja. Afínala bien, loco. Escucha bien esto. Dicen que las ciudades frontera, los pueblos fronterizos, que estarán llenos de NPCs y en el futuro donde podremos conseguir misiones también. Y aparte, este tipo de estructuras pues también pues estarán disponibles para que los jugadores las construyan. Chun, chun. Rest assured that as work progresses, we'll keep following. So what did we learn about this week? Well, that there's a lot of potential in the way that we interact with doors, airlocks, and more in creating new gameplay opportunities.
that when somebody asks what color your talent is, you can kind of say all of them. That changes are ahead for scanning and radar, and that someday I'm going to be the mayor of my own Discoburg, or Discoville, or... Dice que algún día voy a ser el alcalde de mi propia discovilla. Que quiero hacerse el alcalde de una discovilla. Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucho futuro en el tema de todas estas edificaciones. Empiezo a ver una imagen clara de eso que estábamos comentando, ¿no? En el clan de quizás cada 2, 3 meses plantearse la construcción de una ciudad para poder avanzar por el verso, ¿no? Y tener una ciudad que nos sirva como asentamiento. Sobre todo porque creo que es más seguro a la hora de... O sea, pienso que va a ser más seguro a la hora de nosotros comerciar como org con, con gente de fuera de la org. Puede ser más seguro estar allí que exponer una nave, de tener defensas aéreas. Puede ser más interesante, o incluso preparar un sitio para que pueda ir allí una merchantman, comerciar y conseguir otro tipo de cosas, ¿no? Puede ser interesante. Dystopia. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Discopia. La leche, ¿eh? La leche. La leche, chavales. La leche. Bueno, pues seguimos con el verso, chicos. Corto y vuelvo.